Buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Vargas, Sales Manager de City Credit Capital. Es para nosotros un placer estar esta noche con ustedes, esta tarde para algunos países. Y bueno, estar en la compañía de un colega al cual realmente he seguido durante muchos años. He tenido la fortuna de seguir sus análisis y de seguir su trayectoria en los últimos años. Y bueno, es un placer presentarles a Rubén Ulloa. Para los que no lo conocen, Rubén es analista de mercado, especializado en análisis técnico desde 1996, tanto para el mercado de valores como de commodities. Bueno, sus análisis son muy conocidos en toda la región, son seguidos por profesionales en el mercado y reconocidas entidades financieras en Latinoamérica. Un tema muy importante de Rubén es, bueno, que él es un capacitador en análisis técnico desde el año 2003 en numerosas entidades financieras de prestigio y bueno, ha dado foros por toda la región. Y es columnista de importantes medios de prensa en Latinoamérica, como Infobae de Argentina, La Voz del Interior de Argentina, Diario Portafolio de Colombia, Diario Gestión de Perú, Revista Alzas y Bajas de Argentina, Estrategias de Inversión y ahora pues, bueno, con el tema que vamos a hacer con City Credit Capital. No voy a centrarme mucho en contarles el día de hoy acerca del broker. Ya tendremos oportunidad para esto y pienso que lo más importante de hoy es comenzar a abrir estos espacios. Es para nosotros un excelente cierre de año tener a Rubén con nosotros. Y bueno, voy a pasar el control a Rubén para que podamos iniciar con el tema. Rubén, ¿cómo estás? Hola, Buenas tardes Rubén. a todos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, por este lado te escuchamos muy bien, Rubén. Bueno, un placer nuevamente. Qué bueno tenerte por acá. Perfecto, bueno, muchas gracias, muy amable por la introducción, Juan. Bienvenidos a todos, a toda la gente que se ha tomado un tiempito para poder escuchar un poco algunas proyecciones de mercado que vamos a intentar hacer al menos. Así que bueno, bienvenidos sean, ¿no es cierto? La idea es que hagamos más aproximadamente una hora y cuarto, no creo que demore más de eso, que veamos más que nada lo que son los mercados centrales. Sabemos que en Latinoamérica, en términos generales, digamos, son mercados que seguimos mucho porque son mercados referenciales que nos sirven mucho luego para bajarlo al espectro local, como quien dice. Así que bueno, ese sería un poco el escenario. Vamos eventualmente a arrancar, si les parece bien. ¿Perfecto? Muy bien, Rubén. Bueno, gente. Eh, Les voy a contar un poco cómo va a ser, digamos, la charla. En primera instancia, digamos, vamos a hacer todo lo que, digamos, una base de lo que es la corriente de análisis técnico, su filosofía y psicología de mercado. Obviamente que esto no se trata de un curso, pero sí es importante de que por ahí aquellos que no están tan familiarizados con lo que tiene que ver con la corriente de análisis, poder de alguna forma entender los conceptos básicos, la filosofía y las bases por la cual los analistas técnicos decimos lo que decimos. Muchas veces, obviamente, tenemos diferentes percepciones, digamos, con respecto a otros análisis más utilizados, que es fundamental. Entonces es importante hacer una introducción al respecto, ¿no es cierto? Luego vamos a ver todo lo que es mercado de Estados Unidos, vamos a ver un poco los índices, con algunas proyecciones, vamos a ver qué es lo que puede estar pasando. Sabemos muy bien que mañana tenemos un día muy importante en los mercados, así que vamos a tratar de mirar un poco las gráficas y ver efectivamente cuáles son los parámetros a estar siguiendo, ¿no es cierto? En el corto y en el mediano plazo. Vamos a ver un poco el tema del dólar. Sí, en este caso vamos a analizar más que nada el dólar euro principalmente, que es el cruce más referencial. Vamos a ver otro cruce que es interesante, que también es el dólar canadiense, principalmente porque tiene un comportamiento similar, muy similar a la mayoría de los cruces latinoamericanos, ¿sí? Sé que hay gente de México, sé que hay gente de Colombia, sé que hay gente, digamos, de alguna forma también de Chile, Perú posiblemente. Es decir,
En ese sentido es importante tener como referencia, creo que es un driver bastante interesante a seguir. Entonces vamos a tomar el dólar canadiense como referencia para el resto. Y finalmente vamos a hacer un cierre con respecto a los commodities. Sabemos muy bien que Latinoamérica tiene que ver con una región muy comoditizada. Digamos, el precio de la mercancía indudablemente pega mucho en las economías. A la muestra está lo que estaba ocurriendo, si se quiere, en los últimos años, con las fuertes bajas que hubo en términos generales en el mercado de commodities. Así que vamos a ver un poco cuál es la proyección en base a todo ello, ¿sí? Vamos a iniciar entonces con lo que respecta al análisis técnico. Siempre menciono de que, digamos, dentro de lo que es la corriente, dentro de lo que es la toma de decisión del mercado, existen dos grandes corrientes, ¿no es cierto? Son el análisis fundamental y el análisis técnico, digamos. Ambas corrientes buscan un mismo objetivo, digamos, ¿sí? En definitiva, lo que se quiere saber es para dónde va el mercado, ¿sí? La diferencia, si se quiere, está en las variables que se toman a partir de dónde se hace el análisis y a partir de dónde se puede inferir un posible comportamiento de precios. Es decir, en el caso del análisis fundamental sabemos muy bien que toman variables por ahí más relacionadas a la macroeconomía, a la microeconomía, en fin, digamos, ¿no es cierto? Y en el análisis técnico vamos a ver que en general las variables están básicamente relacionadas al comportamiento de los precios, ¿no es cierto? ¿Por qué esto? Bueno, eso es un poco lo que vamos a estar explicando, es decir, de alguna forma nosotros entendemos del lado de análisis técnico, digamos, de que los mercados tienen un comportamiento muy característico, que los mercados básicamente se mueven de manera cíclica y ciclotímica. ¿A qué se debe esto, digamos? ¿A qué me refiero cuando hablo de ciclicidad y de ciclotimia? Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, básicamente el mercado no hace un gran engaño, ¿no es cierto? Porque el mercado, dentro de un ciclo mercado global, vamos a ver que el mercado generalmente tiene ese ciclo principal se divide en dos fases, ¿no es cierto? Una fase positiva y una fase negativa. ¿Y cuál es el engaño que nos hace el mercado? Bueno, es que el mercado cuando empieza a subir, básicamente todos estamos negativos, o solamente una minoría está positiva y la mayoría estamos negativos. No tenemos argumento de proyectar un mercado que va a recuperarse. En términos generales, vemos un mercado que ha bajado mucho, un mercado cansado, las noticias son negativas, entonces en términos generales no tenemos mucho apetito. Puede ser muchas veces que surja de que vemos que un mercado está barato porque tomamos diferentes variables, ya sea fundamentales o en términos generales, digamos, o técnicas mismas, pero ¿qué va a pasar muchas veces cuando estamos en esta fase de acá? Estamos en el periodo donde en términos generales la gente está muy negativa. Entonces, acá, por más que yo vea valor en el activo, lo que suele pasar muchas veces es que tenemos miedo, digamos, ¿no es cierto? Es donde empiezan a jugar las emociones, ¿no es cierto? Entonces el mercado, al jugar las emociones, por más que yo digo, este mercado está barato, bueno, está barato sí, pero resulta que me encuentro con que en realidad prefiero esperar porque de alguna forma me da miedo ingresar a un mercado porque tiene noticias muy negativas, porque el mercado está muy escéptico, ¿no es cierto? El mercado comienza a recuperar en medio de la incertidumbre y luego la gente se va sumando de a poco hasta que la mayoría nuevamente comienza a participar del mercado, el mercado ya tiene noticias positivas, ya la gente se pone mucho más optimista, más eufórica, solamente la minoría está fuera del mercado, la mayoría forma parte del mercado. Entonces la pregunta que hacemos acá es la siguiente, y siempre menciono esto en las capacitaciones, ¿sí? ¿Qué probabilidad hay? Si nosotros fuésemos, digamos, todo lo que estamos en esta conferencia en este momento, fuésemos el universo del mercado, digamos, nosotros los que tomamos a diario decisiones, ¿sí? De compra y venta. La pregunta es, si tuviésemos todos comprados en un activo, ¿qué probabilidad hay? O sea, todos no, digamos, supongamos solamente que el 85% de la gente estuviese comprado un activo. ¿Cuál es la probabilidad de que el mercado siga subiendo? Y la realidad es que la probabilidad de que el mercado siga subiendo empieza a ser bastante baja, ¿no? ¿Por qué baja? Porque, bueno, de alguna forma, si el 85% no solo está comprado, la única posibilidad de que el mercado suba es que nosotros, los comprados, de alguna forma convenzamos, si vayamos a convencer a la gente que está fuera del mercado a que vaya e ingrese al mercado. Si no, por más que el mercado se encuentre con digamos, con psicología positiva, con noticias muy optimistas, el mercado se termina saturando. Entonces lo que vamos a encontrarnos es que de alguna forma, ¿qué termina pasando? Al saturarse, no ingresan nuevos compradores, se cae el flujo, si no entra tanto dinero al mercado y en definitiva alguien decide finalmente comenzar a tomar ganancias. La toma de ganancias se transforma luego en lo que se va a armar luego una nueva tendencia correctiva o bajista, si la gente va perdiendo, o sea, va saliendo de la posición indudablemente con el mercado ya a la baja, ¿sí?
Entonces, es decir, el mercado lo va haciendo de manera constante hasta que nuevamente nos pone del lado negativo, del lado nos saca, ¿sí? Nos elimina y indudablemente nos hace ese engaño. Siempre menciono, digo, que en la bolsa o en los mercados financieros, ¿quién gana? ¿La mayoría o la minoría? ¿No es cierto? Y todos siempre me responden, y ganan la minoría. Entonces la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿No? Y bueno, lo más probable es porque todos hacen lo que hacen la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, un poco en ese sentido, la idea del análisis técnico, lo que plantea básicamente, o una filosofía más importante que tiene la corriente de análisis, es que, bueno, de alguna forma tenemos que ser mucho más críticos. Si nosotros sabemos que los mercados se van a mover por saturación, entonces los puntos básicamente, y se va a mover de manera cíclica, nuestro desafío como técnico de alguna forma es decir, bueno, una pregunta, nos hacemos una pregunta, ¿no es cierto? Bajo este esquema de que el mercado se mueve en un esquema de ciclo, es decir, de que es repetitivo en el tiempo, entonces la pregunta es, ¿dónde estará acá el Dow Jones? ¿Dónde estará acá el petróleo? ¿Dónde estará acá el dólar? ¿Dónde estará acá el euro? ¿Dónde estará acá, no sé, la soja, los metales? Básicamente la idea es, o el desafío que tenemos como técnico, es ubicar el mercado en cuestión dentro del ciclo, ¿no es cierto? Y cuando ubicamos el mercado en cuestión, de alguna forma, ¿qué podemos hacer? Si yo digo, bueno, me parece que el Dow está en esta franja de acá, lo que puedo presumir es que, bueno, de alguna forma el mercado que puede hacer. Y bueno, puede venir algún recorte, pero en términos generales todavía le falta para el ciclo. Obviamente que trabajamos sobre muchas herramientas, ¿no es cierto? Ahora, si considero que el Dow ya está acá, y bueno, entonces tendría que tener las condiciones para pensar que estamos cerca de un cambio de tendencia. Y puedo inferir como parte del análisis de que eventualmente el mercado está mucho más cerca de cambiar. Si yo considero que el petróleo está por acá, y bueno, indudablemente puedo presumir de que el mercado se puede recuperar, pero que en términos generales todavía le resta. Si considero que el mercado está en la sintonía o en los esquemas habituales de piso, de alguna forma puedo presumir o puedo insinuar o inferir, si quiere, esa sería la palabra correcta, lo que eventualmente puede hacer hacia adelante. Es decir, lo que sí quiero dejar claro es lo siguiente. Tanto aquella persona que hace análisis fundamental como aquella persona que hace análisis técnico, el único objetivo que hace es inferir un posible comportamiento de los precios. Nadie, ninguna de las dos corrientes te puede dar certeza de lo que va a pasar en el mercado. Aquel que diga que eventualmente sabe lo que va a pasar en el mercado, les está mintiendo, digamos, ¿sí? Nadie sabe lo que va a pasar mañana, nadie sabe lo que va a pasar una semana, menos puede saber lo que va a pasar en un mes o en un año. En consecuencia, lo único que hacemos los analistas es tomar herramientas, ¿sí?, que nos permiten de alguna forma inferir y acercarnos hacia las probabilidades de hecho, ¿sí? ¿Qué probabilidad de hecho hay que el mercado suba? ¿Qué probabilidad de hecho hay que el mercado baje? En relación a eso es lo que nosotros tratamos de subirnos y jugar hacia la probabilidad. Seguramente cuando nos inclinamos hacia la probabilidad, seguramente estaremos muchas veces más acertados que desacertados, y ese sería un poco el desafío, ¿sí? Decir que siempre que existe una corriente que de alguna forma nos dará o la orientación exacta, digamos, para dónde va a ir el mercado, sería de alguna forma creer que nosotros manejamos el mercado, y eso no es correcto. ¿Sí? El mercado es quien manda. Yo siempre digo que el mercado es nuestro jefe, ¿no? El mercado es quien nos regula todo el tiempo y nos coloca en su terreno, en su lugar. Entonces, tenemos que ser respetuosos en ese punto de vista. Y yo digo lo siguiente, digo, bueno, de alguna forma sí. Si yo considero que lo que viene, lo que hay es adelante, independientemente cuál sea la corriente de análisis que yo utilice para poder proyectar, ¿sí? Lo que viene hacia adelante es incierto, porque de alguna forma todo lo que viene hacia el futuro es incierto. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo hago yo para darle certeza a algo que es incierto? Bueno, desde nuestra perspectiva, yo digo, la única forma de darle certeza a algo incierto es indudablemente resguardando nuestro capital, digamos, ¿no? No creyendo en un análisis puntual, en una corriente, en un, no sé, en un banco de inversión, no sé, en definitiva, en un político o lo que sea, digamos, ¿no? O sea, la idea básicamente, o en un medio de prensa, ¿no? La idea básicamente es priorizando mi capital. Sé que de alguna forma, si yo tengo regulado mi riesgo, más allá de cuál sea la corriente que yo me sume al mercado, de alguna forma tengo controlado la posibilidad de seguir participando. Lo que voy a hacer sustentable en mi participación en el mercado indudablemente va a ser eso, saber controlar mi riesgo independientemente de cualquier análisis, ¿no? Déjenme compartirles de alguna forma algunas formas de ver que tenemos en el mercado, la psicología, digamos, ¿no es cierto? Cómo los analistas técnicos, en términos generales,
trabajando con estos conceptos de psicología, miramos los medios de prensa de una manera mucho más crítica, ¿no? La pregunta es decir, cuando el mercado nos dicen que el mercado puede bajar o subir, la pregunta es, y nos dan el argumento, ¿no es cierto? Después de que pasó, ¿qué cosas nos dicen? Después de que el mercado se bajó, ¿cuánto? O el mercado subió, ¿cuánto nos dicen? Porque seguramente si nosotros sabemos que el mercado trabaja por saturación y que las noticias llegan un poco tarde muchas veces, entonces la realidad es que nosotros, más allá de lo que nos expliquen lo que pasó o lo que puede pasar, nosotros tenemos que tomar decisiones en el mercado. Todas las personas que estamos en el mercado de alguna forma tomamos decisiones, digamos, ¿sí? Creyendo un poco, teniendo expectativa de lo que va a ocurrir sin tener certeza. Entonces es importante ver cómo miramos la noticia, ¿sí? En ese sentido, fíjense, una de los axiomas básicos del análisis técnico nos dice que el mercado descuenta todo. Nosotros, los analistas técnicos, creemos, ¿sí?, que en el precio del activo está toda la información. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, porque de alguna forma entendemos que en términos generales, digamos, ¿sí?, aquella persona que toma decisión en el mercado, que está comprando, vendiendo, cuando coloca su dinero, o sea, ya sea comprando o vendiendo, está teniendo una expectativa de lo que puede pasar hacia adelante, obviamente sin tener certeza. Pero de alguna forma, quien está comprando, cuando la gente compra, nadie compra un activo pensando que ese activo se va a desvalorizar, ¿sí? Siempre que compramos pensamos que compramos algo barato para luego venderlo más caro. Siempre que vendemos, creemos que digamos, estamos vendiendo algo más caro para luego recomprar algo barato. En definitiva, lo que hacemos es operar en base a las expectativas que tenemos y no siempre en base a la certeza. Muchas veces las noticias trabajan sobre algo que ya es cierto, no sobre lo que eventualmente podría pasar. Entonces, muchas veces el mercado tiene descontada esa noticia, ¿sí? Ustedes pueden apreciar acá, digamos, ¿sí? Por ejemplo, esto fue cuando pasó la crisis subprime en el 2008, la bolsa americana hace techo justamente en el año 2007, hacia finales del año 2007, la bolsa alcanzó niveles cercanos a los 14.200 puntos, y hablando del índice Dow Jones, ¿sí? Fíjense cómo comenzó toda la caída. Esta fue la fase, si se quiere, donde presentó bancarrota Lehman Brothers, ¿sí? Y el mercado, fíjense cómo entró en una caída muy importante, que en términos generales muchos de los mercados hicieron piso hacia finales del año 2008. Esto llámese los mismos commodities, el mismo dólar, digamos, toda Latinoamérica, en emergente, hizo piso justamente hacia finales del 2008, salvo Estados Unidos, Europa también, salvo Estados Unidos, que profundizó su baja hacia comienzo del año 2009. La pregunta es, ¿cuáles eran qué nos decían los medios de prensa en ese momento? Fíjense, no se hablaba de decir, che, mirá, acá tenemos que comprar, digamos, ¿no es cierto? Acá es momento de ingresar comprado al mercado, ¿no? Nos decían, cuidado, el colapso de la manufactura y todo era crítico y toda crisis, ¿sí? Si nosotros veíamos los artículos que nos mostraba el Fondo Monetario y los análisis que nos hacía el Fondo Monetario, imagínense, la bolsa de Estados Unidos hace piso en marzo del año 2009, ¿sí? Y hacia abril del año 2009 el Fondo Monetario nos dice que cree que la crisis será más larga e intensa que las anteriores. De alguna forma la pregunta es, si nosotros hiciéramos la gimnasia, si tenemos que basarnos en las noticias para tomar decisión en el mercado, ¿hubiésemos comprado ahí? Y seguramente, por más que hubiésemos visto valor, tendríamos miedo, ¿no? Y eso es un poco lo que hace muchas veces el mercado, ¿sí? Fíjense acá, el Fondo Monetario nos decía de que en este momento la crisis podía ser más profunda, y sin embargo, y en octubre, perdón, esto no está digamos, aquí en la presentación, pero en octubre del 2008 nos decía de que Estados Unidos hacía un año que estaba indudablemente en recesión. Entonces, sí, como que llegaba un poco tarde la información, ¿no? Si yo tenía que vender en este momento, sí, posiciones como que estaban muy lejos, ya el mercado había bajado lo suficiente, ¿sí? Y luego fíjense cómo el mercado se recupera, pasa cerca de 6.500 puntos a niveles de 10.000 puntos, ¿sí? Y aquí el Fondo Monetario nos anuncia de que llegó el fin de la recesión. Entonces la pregunta es, si yo tengo que basarme un poco en la decisión o en el seguimiento, digamos, del Fondo Monetario en este caso, sería así. Fíjense, me hizo vender acá, luego que el mercado hizo techo en el en el 2007, en nivel de 14.000 puntos, me hace de alguna forma vender acá porque el mercado acá está a 9.000 puntos, ¿sí? Luego acá me dice que la crisis va a ser más fuerte, lo cual, si yo digo, si va a ser más fuerte, ¿qué hago? Y el mercado está recuperando, bueno, lo que vendí acá, de alguna forma, digamos, trato de vender más, si se quiere, ¿no es cierto?
¿para qué me voy a salir de la posición vendedora si de alguna forma, por más que el mercado sube, la crisis va a ser más fuerte? Sin embargo, acá nos dicen, muchachos, terminó la recesión y el mercado puede comenzar a subir. Entonces, la realidad es como que llega un poco tarde, digamos, para la toma de decisión. Eso no significa que el Fondo Monetario nos mienta, ¿sí? Lo que significa de alguna forma es que toman otras variables que no son tan dinámicas como el mercado en sí, ¿sí? Y el mercado, acuérdense que el mercado no necesita noticias para moverse, para armar tendencias. Las tendencias no se arman con noticias, ¿sí? Se potencian con noticias las tendencias, ¿sí? Lo que se arma digamos, con tendencia, lo que arma tendencia de alguna forma son las expectativas de la mayoría de nosotros, ¿sí? Entonces, básicamente es el punto más importante. Fíjense cuando fue la crisis del 2011, ¿sí? Miren la baja que había tenido la bolsa alemana y que se había replicado en toda Europa. ¿Se acuerdan ustedes de cuál iba a ser el próximo banco español o italiano, portugués o francés que podía entrar en bancarrota? ¿Se acuerdan de la crisis griega? El Fondo Monetario nos dice en ese momento de que la crisis de economía mundial podía ingresar en una nueva fase peligrosa. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Compramos en ese contexto? Y la verdad que por más que nosotros veamos el mercado barato, ¿sí? La verdad que con esta velocidad de baja cuando el mercado cae, en poco tiempo el mercado nos devolvió un porcentaje de caída muy interesante, muy importante, cerca del 30, 40%, de alguna forma es como que dudamos, ¿no es cierto? Y empieza a agarrar un poco de miedo, fíjense. Y miren, en definitiva, lo que, por ejemplo, en ese mismo día, el día que las bolsas europeas y las bolsas del mundo en el 2011 hacen piso, justamente hacia comienzo de esto, fíjense que es un artículo que extraí de un medio de aquí de Argentina, un medio muy reconocido acá en Argentina, que justamente del 3 del 10, o sea, del 3 de octubre del 2011, el momento que estaban haciendo pisos los mercados, yo recuerdo que estaba por dar una charla en Buenos Aires y en ese momento me acuerdo de que estaba desayunando, ¿sí? Y me encontré con este artículo, ¿sí? Que el artículo decía Economía Mundial, 5 señales de advertencia para tener en cuenta. Y fíjense lo que dice el artículo, déjenme compartirlo. Dice, la economía mundial está en una fase nueva y peligrosa, decía el Fondo Monetario, como les expliqué antes. Dice, una rebaja en la calificación crediticia de Italia, más datos negativos de Europa, el intento por conseguir capitales para apuntalar a los bancos franceses y signos alarmantes de que los inversores han perdido la fe, ¿sí? El desastre amenaza, esas frases son terribles, hay que comprarse todo, ¿no es cierto? Los ecos de la crisis económica y financiera del 2008 no se pueden ignorar. Los gobiernos deben tratar de mantener la credibilidad presupuestaria sin eliminar el crecimiento necesario. Los bancos centrales tienen menos margen de maniobra para generar crecimientos y apenas entienden las nuevas herramientas que están utilizando. De alguna forma, uno terminaba de leer este artículo, la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿hubiese comprado en ese momento? Y la realidad es, como insisto, por más que yo hubiese visto valor, la realidad es que el mercado termina llevándote a un extremo donde ya no compras por ahí no por valor, sino por miedo, ¿sí? Y cuando vos entras en un contexto donde hay mucho negativismo, lo que sucede es que la emoción supera la razón en ese momento, ¿sí? Si nosotros hubiésemos comprado en ese momento la bolsa alemana, fíjense lo que pasó luego, ¿no es cierto? Fíjense el rendimiento. Entonces la pregunta acá es, bueno, digamos, estas cosas ya pasaron, pero bueno, nosotros tenemos hacia adelante, gente, cosas muy interesantes para enfrentar. Mañana mismo la Fed va a decidir si digamos, sube o no sube la tasa, ya lo vamos a ver más adelante en la presentación. Entonces, hay muchos eventos interesantes que el mercado siempre está por definir. La pregunta es cuando hoy por hoy nos dicen, cuidado que si suben la tasa, la Fed, cuidado que puede pasar con los commodities, cuidado que puede pasar con los emergentes, cuidado que puede pasar con el dólar. Entonces yo me pregunto, o al menos me pongo digamos, en cuestionamiento todo esto, digo, después que los commodities cayeron entre el promedio entre el 40 y 60%, dependiendo de qué commodity, ¿no? Luego de que el dólar se subió un 40% en los últimos años, luego que digamos, emergentes cayeron también entre un 50 y un 60%, ahora debería preocuparme yo porque Estados Unidos sube la tasa. ¿No será que mucho de eso ya está en los precios? Y bueno, esa es un poco la pregunta. Empezar a ser crítico un poco con las noticias, ¿sí? Es un poco el desafío que tenemos. Fíjense, les muestro otros eventos interesantes. Cuando fue toda la burbuja, todo el avance de la bolsa americana en la década del 90, y ustedes se acuerdan, no sé si se acordarán, toda esa burbuja, digamos, cuando el mercado alcanza máximos históricos, todos los que nos decían lo que iba a pasar con la tecnología, ¿sí? Que íbamos a vivir en Marte,
que íbamos a controlar el tiempo. Imagínense para los productores agropecuarios qué lindo sería controlar el tiempo, ¿no? Que íbamos a clonar dinosaurios. O sea, uno de los problemas que tenemos básicamente digamos, los seres humanos, ¿sí? Es que muchas veces tendemos a mirar las cosas de manera lineal. Si algo está bien, creemos que va a estar mejor, si está mejor va a estar excelente, si está excelente va a estar mucho mejor. Entonces, y si algo está mal, creemos que va a estar peor, y si está peor va a estar depresivo, y si está depresivo, vamos al fin del mundo. O sea, todo el tiempo creemos en algo lineal, y la realidad es que el mercado nos muestra que las cosas no son lineales, sino que son cíclicas, ¿no? Entonces, justamente los ciclos trabajan sobre estos tramos, y uno tiene que tratar de alguna forma saber que los ciclos se saturan tanto a la alza como a la baja. El desafío nuestro es justamente no entrar en ese engaño muchas veces, ¿sí? Fíjense en el caso del 2008, ¿sí? La cantidad de artículos, esto lo extraí del Banco Mundial, de un análisis realizado por el Banco Mundial en ese momento, la cantidad de artículos periodísticos relacionados con la crisis financiera, miren cómo se elevan, ¿sí? Pasó, no sé, de 200 artículos, que sería acá, a casi cerca de 5.000 artículos que hablaban de crisis, depresión, recesión. Fíjense este titular: los mercados no caen, desfallecen. Entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hubiesen comprado con un contexto así, donde básicamente el contexto es muy negativo? Y bueno, por lo menos dudamos, ¿no es cierto? Dudamos. Si hoy, obviamente, hoy ya conocemos la historia, hoy todo es muy fácil. La pregunta, como yo le decía recién, esta es la forma de mi punto de vista, de mi humilde punto de vista, creo que es la forma de mirar los mercados, ser crítico, digamos, ¿no? Cuando me dicen qué puede llegar a pasar, la pregunta es, después de que el mercado bajó, ¿subió cuánto? Eso un poco sería la razón, ¿sí? Fíjense lo que pasó con el euro cuando el euro llegó a niveles de 1,60. En la gran manzana, ¿sí? Allá en Estados Unidos, decían que solamente querían euros, ¿sí? No querían dólares, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo cambió esa psicología, ¿no? Que en los últimos años, con la baja del euro y el fortalecimiento del dólar, ya la gente no pide tan fácil los euros, ¿no es cierto? La gente quiere dólares nuevamente, ¿sí? Entonces fíjense cómo va cambiando. En lo que es la parte de agrícola, sabemos muy bien que en países latinoamericanos, en el caso puntualmente de Argentina, son muy importantes. Brasil también es importante en el mercado de México, el maíz es algo importante. Es decir, en términos generales, sabemos muy bien que la parte agrícola también es muy fuerte, ¿no es cierto? Y fíjense que también toman a la misma velocidad, toman el mismo contexto, digamos. ¿Sí? Aquí el maíz había llegado a su máximo histórico, en niveles cercanos a 1.300, 1.350 centavos de dólar por bushel en Chicago, ¿sí? Ese nivel nunca más lo vimos, ¿sí? En ese momento, fíjense, los contratos de futuro de marzo se estaban operando a 24 dólares por bushel, ¿sí? Estaban operando al doble, y el mercado en febrero estaba marcando techo. En Chicago tuvieron que hacer una ampliación del limit up. Ustedes saben muy bien que el mercado tiene un limit up, ¿no es cierto? Cuando alcanza cierto nivel de suba, lo cierran, ¿sí? Bueno, tuvieron que ampliar el limit up porque la gente indudablemente que estaba vendida no podía salir. Entonces, de alguna forma, fíjense que luego de eso, hoy por hoy, el trigo está en niveles casi de 500 centavos, es decir, vale menos de la mitad, y sin embargo, fíjense que nunca más vimos estos valores. Y en ese momento, ¿cómo había? Había euforia, no había nadie que nos advierta de cuidado que va a empezar el ciclo negativo, ¿sí? Fíjense lo mismo que pasó en el 2008, ¿sí? Con el maíz, en el caso del maíz, fíjense todas las titulares que habían, el tsunami silencioso, ¿sí? Muchos grupos económicos compraban, digamos, campos pensando de que iba a ser indudablemente importante porque el mundo va a seguir necesitando alimento. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es lo siguiente, nosotros como personas de mercado, es lo siguiente: ¿es mentira que el mundo va a necesitar alimento los próximos años, los próximos 10, 15, 20, 30 años? ¿Es mentira eso? No, no es mentira. El problema es que si en el medio el mercado me agarra una caída del 30, 40, 60%, como ha pasado en el mercado de commodities, ¿sí? La pregunta es, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió proyectar de que el mundo, digamos, como decisión, digamos, de que el mundo va a necesitar alimento? Si en el mercado, indudablemente, como tomamos decisión en el mercado se cayó 60%. Después se puede recuperar, no lo sabemos. Pero en términos generales, ese es el problema muchas veces, ¿no es cierto? Estamos tomando decisiones en el mercado y el mercado es mucho más dinámico, ¿sí? Por más que el mundo necesite alimento mañana, hoy el mercado se puede caer y eso tenemos que estar atentos, ¿no? Fíjense, hoy estamos en el otro extremo. ¿Qué pasaba en julio del 2008, ¿sí? The Economist nos marcaba el recoil, ¿sí? La tapa de Economist, el petróleo sube, sube, sube. Hoy tendríamos que decir el petróleo baja, 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 ¿sí?
Goldman Sachs nos hablaba de que iba a ir a $200, el Fondo Monetario también nos decía lo mismo, ¿sí? Hoy cómo ha cambiado indudablemente la psicología, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que empezar a ser un poco más crítico ahora, ¿será que le falta mucho la caída? Lo vamos a analizar, ¿sí? ¿Qué pasaba con el oro hace un par de años atrás? En el 2011 todo el mundo quería metales, todo el mundo quería oro. Los bancos centrales se hacían de oro, ¿sí? Decían, no, hay que salir del dólar y hay que comprar oro. ¿Se acuerdan de eso? Hablaba de que el oro se iba a triplicar, ¿sí? Y sin embargo, ¿qué pasó? El oro pasó de $1.900 la onza a niveles actuales, en niveles de 1.080 aproximadamente dólares la onza. O sea, el mercado se cayó cerca del 45-50% y sin embargo, ya ahora no se habla tanto del oro, ¿verdad? Entonces, fíjense nuevamente cómo cambió el escenario. Bueno, la crisis de Europa, le demostré en su momento, ¿sí? The Economist, fíjense la tapa que saca justo en el piso de España, ¿sí? Después, a unas comparaciones, digamos, ¿no? De cómo reflejan la recesión, las crisis en los mercados, ¿no? Esto fue en diciembre del 74, luego de la baja de Estados Unidos. La bolsa de Estados Unidos había hecho un techo muy importante hacia el año 73, ¿sí? Incluso había sido reelecto Nixon en ese momento, ¿sí? El mercado estaba en niveles cerca de 1.100 puntos de Dow, y el mercado se regresó fuerte a niveles casi de 500 puntos. En el medio pasó Watergate, tuvo que renunciar Nixon, y fíjense en diciembre, el momento que el mercado estaba haciendo piso, fíjense lo que saca Time, ¿no es cierto? Todo el Papá Noel todo flaquito, ¿sí? No tenía nada, muy pobre, reflejando la recesión. Lo mismo se reflejaba en el 2008, ¿sí? El chanchito se le veían las costillas, es decir, en definitiva, cómo reflejan el contexto del momento, lo que no significa muchas veces que estamos cerca de los puntos de inflexión. Y como siempre pasa, ¿sí? Como siempre pasa, cuando el mercado sube, siempre decimos, gracias capitalismo. Cuando el mercado baja, la culpa que la tiene el capitalismo, ¿no? Pasó esto en el 75, si iba a sobrevivir el capitalismo, pasó esto en el 2008, ¿sí? El capitalismo al límite o en la raya, ¿sí? Cómo se derretía indudablemente la teoría moderna económica. Es decir, yo quiero mostrarles cómo el mercado va cambiando de humor, ¿sí? Y nosotros los técnicos trabajamos mucho sobre eso. Por eso es importante para mí, antes de ingresar a la parte de análisis, hacer un referencial de cómo vemos el mercado, ¿sí? Nosotros los técnicos, el concepto de análisis técnico es que es el estudio acabado de la acción del mercado, pasado y presente, en función de predecir la dirección más o tendencia más probable que pueden asumir los precios en el futuro, ayudando a acotar la incertidumbre existente en todo proceso de toma de decisión financiera. Si yo lo bajo a este concepto, que es un concepto obviamente técnico, ¿sí? Si yo lo bajo un poco más a tierra, en definitiva, ¿qué es lo que hacemos los técnicos? Bueno, lo que hacemos los técnicos es mirar el comportamiento de los precios, ¿sí? En el pasado y en el presente, y a partir de ello poder inferir un posible comportamiento indudablemente hacia el futuro. Sin tener certeza, solamente proyectamos y nos tratamos de acercar hacia lo probable, ¿sí? Con diferentes herramientas que seguramente muchos de ustedes ya utilizan, ¿sí? Seguramente aquí hay gente que más se inicia y gente que indudablemente ya es trader natural, digamos, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que, bueno, que de alguna forma, digamos, el mercado nos lleva a eso, ¿sí? Siempre estamos midiendo de alguna forma qué es lo que puede pasar hacia adelante, sin tener certeza en sí mismo, ¿sí? La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que afectan los precios? ¿Sí? ¿Qué es lo que afectan los precios? Yo lo que voy a mirar como técnico son los precios, el comportamiento de los precios, ¿sí? De alguna forma, ¿qué es lo que afectan los precios? Bueno, lo que afectan los precios son muchos factores económicos, políticos, sociales, naturales. Sin embargo, nosotros creemos que cada uno de estos factores afectan los precios, pueden generar alteraciones en la variación de precios, pero creemos que no marcan tendencia. Para nosotros los técnicos, creemos que básicamente lo que marca tendencia en el mercado son las expectativas. Es la percepción subjetiva de cada uno de nosotros, lo que creemos nosotros que va a pasar hacia adelante. ¿Por qué? Porque nosotros siempre operamos creyendo que estamos comprando barato y para venderlo luego caro. Entonces, para poder hacer eso, indudablemente tenemos que comprar antes de que las cosas estén caras. Y para comprar antes de que las cosas estén caras, indudablemente tenemos que adelantarnos. Y no podemos guiarnos solamente por noticias, tenemos que indudablemente también guiarnos por las expectativas futuras, ¿sí? Y de alguna forma eso es lo que termina marcando tendencia en el mercado. Como le dije recién, fíjense, estos dos grandes especuladores del mercado, digamos, sí, muy reconocidos, que le ha ido muy bien, seguramente no siempre ganaron, de alguna forma
han ganado y han perdido, pero en términos generales han ganado más veces que la que han perdido. Fíjense en cómo ven el mercado. Yo no creo sinceramente que ninguno de ellos haga fundamental y técnico. Creo que de alguna forma, debe tener 200 analistas técnicos y 200 analistas fundamentales, ¿no es cierto? O sea, capital para poder tener su grupo de research no le debe faltar. Acá la pregunta va en la filosofía, ¿no es cierto? Dice, fíjense lo que dice Soros, dice, los mercados son irracionales, no racionales. El dinero está hecho para a descartar lo obvio y apostar lo inesperado, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros repasamos, es decir, fíjense, el dinero está hecho para descartar lo obvio, ¿sí? Que sería acá es lo obvio para la mayoría, y apostar lo inesperado, ¿ok? Entonces, es un referencial siempre tener en cuenta qué es obvio y qué es inesperado en el mercado. Fíjense lo que dice Warren Buffett, ¿no es cierto? Cuando la mayoría se pone codicioso, yo me vuelvo temeroso, y me vuelvo codicioso cuando los demás estén temerosos. De alguna forma él está diciendo, cuando los demás están codiciosos, yo estoy temeroso, ¿sí? Cuando los demás están temerosos, yo estoy codicioso. Mientras los demás compran, él vende. Mientras los demás venden, él compra. La pregunta es, ¿ellos aciertan exactamente dónde está el mercado, el piso del mercado y dónde está el techo del mercado? No. Y ustedes lo saben muy bien, ¿sí? Si nosotros miramos hacia atrás y miramos básicamente cuando reflejan algunas de las posiciones que tienen, vamos a ver que muchas veces han tenido posiciones en su cartera que perdiendo el 20 o 25%, ¿sí? Lo que básicamente operan es, insisto, cuando ven que el mercado está saturado, no que descubren o detectan exactamente el punto de inflexión, sino cuando uno cree que ya algo ya está en su fase más final, digamos, ¿sí? Y ese es el desafío que tenemos. Nosotros como técnicos debemos saber de alguna forma de que no sabemos exactamente dónde va a parar el mercado, pero sí podemos acercarnos hacia el momento, ¿sí? Donde indudablemente el mercado esté más próximo a eventualmente cambiar su tendencia, y eso es un poco lo que vamos a tratar de analizar hoy, ¿sí? El objetivo final que tenemos toda persona que está en el mercado, toda persona que toma decisión en el mercado, ¿cuál es? Lograr consistencia, ¿sí? Y que tengamos un incremento constante en la curva de capital, ¿sí? A mayor cantidad de operaciones, que veamos que nuestro capital crece, sabiendo de que esto no es lineal, sino que como existe igual que pasa en el mercado, tenemos fases positivas, fases negativas, pero en términos generales la idea es que vayamos creciendo, ¿sí? Bueno, ya hecha esta introducción vamos a empezar al análisis, ¿sí? Vamos a empezar al análisis. Perdonen por ahí, sé que por ahí hay mucha gente que ya conoce análisis técnico, pero era importante que haga una introducción basada un poco en la proyección, porque indudablemente lo que vamos a ver aquí son gráficos, y no vamos a ver ni números, ni variables económicas, nada por el estilo, simplemente vamos a ver gráficos. Y a partir de los gráficos uno trata de alguna forma proyectar lo que puede venir hacia adelante, y vamos a ver qué probabilidad hay de que eso ocurra, ¿sí? Vamos a empezar con la bolsa de Estados Unidos, ¿ok? En primera instancia vamos a mirar este índice, que es el índice mundial de bolsa, ¿sí? Que fíjense, aquí está la composición, cómo se compone indudablemente, donde Estados Unidos tiene la mayor porción, que si ustedes hacen un reflejo del comportamiento del índice Dow, casi es un calco, ¿no es cierto? Es un calco del índice Dow. Lo que uno proyecta básicamente es que todo este movimiento de alza que comenzó, o esta tendencia alcista, o este bull market que comenzó a comienzos del año 2009 para la bolsa americana y que nos llevó hasta el momento hacia máximos históricos este año, en marzo de este año, a niveles cercanos de 18.300 puntos, creemos que todavía se encuentra incompleto. Nuestras perspectivas son que se encuentra incompleto. Creemos que la baja que comenzó en marzo pasado simplemente es una baja correctiva, posiblemente de las características que vimos justamente en el año 2011 con la crisis europea, ¿sí? O en este caso tuvimos la crisis china, ¿sí? El mercado, acuérdense, que hizo piso exactamente en 15.300 puntos aproximadamente, justo el famoso Black Monday, ¿no es cierto? Ese día, cualquier persona que compró en medio de la crisis, en medio del caos, seguramente hoy está en valores más alcistas, ¿no es cierto? En lo que es Estados Unidos, básicamente en índice. Entonces vamos a encontrarnos que en términos generales el mercado cómo hizo pico, cómo hizo piso, y fíjense cómo fue a buscar un retroceso de Fibonacci que utilizamos mucho los técnicos, que es el 38,2%. El mercado se clavó justamente en esa instancia y de allí recuperó. Si miramos un poco los indicadores, ¿sí? Esto es el caso, es el RSI, más que nada se trabaja como un oscilador. Este oscilador, como para aquellos que no conocen, básicamente trabaja sobre saturación, ¿sí? Esto es sobre el rango de 70 y 30. Si se satura al alza y me indica que está sobrecomprado, o se satura a la baja y me indica que está sobrevendido. Como ustedes ven, cada vez que el mercado entró en una fase de sobreventa, como fue aquí,
toda la crisis luego digamos, de la burbuja tecnológica, como fue aquí, luego de la crisis subprime. Fíjense que el mercado tuvo niveles de saturación muy fuertes. Sin embargo, nosotros que estábamos diciendo recién, que creemos que nuestra proyección es que acá el mercado en los máximos que vimos en marzo pasado no terminó el ciclo alcista de la bolsa americana. Creemos que simplemente hoy por hoy está haciendo una interrupción que la alineamos a un comportamiento similar al 2011. Y fíjense cómo el mercado, ¿a dónde cayó el indicador cuando llegó al piso del 2011? Llegó justamente a la base, el indicador a niveles cercano a 30, hoy nuevamente pasó lo mismo. Entonces eso potencia la idea de que mientras el índice, ¿sí?, de alguna forma los mercados se mantengan por encima de los mínimos que vimos la vez pasada, ¿sí?, tenemos altas probabilidades de que hacia el próximo año 2016 podamos ver una nueva escalada alcista para los mercados. Si vamos puntualmente en lo que respecta a la bolsa americana, es decir, al índice Dow Jones, el contexto semanal, ¿qué nos muestra? Nos muestra indudablemente, fíjense cómo el mercado viene canalizando. Fíjense, este promedio móvil que ustedes ven acá, aquí en violeta, es el promedio móvil de 200 semanas. Fíjense cómo trabajó como resistencia, ¿sí?, es decir, como contención al alza, cómo trabajó acá como resistencia y como contención al alza, cómo trabajó como soporte aquí, y una vez más, en medio del caos de la crisis del famoso Black Monday, que no sabíamos qué iba a pasar con China, fíjense cómo el mercado se detuvo exactamente en ese nivel y ahí reaccionó. Nosotros le decíamos que, bueno, que el mercado hoy por hoy creemos que la caída es simplemente correctiva, ¿sí?, es una fase correctiva para luego escalar a nuevos máximos hacia el próximo año. Acá la duda que se presenta básicamente es si la corrección terminó en los mínimos o si el mercado de alguna forma lo que va a hacer es extendernos la corrección. Nosotros creemos que el piso fue muy importante. Es decir, hoy por hoy, si ustedes me preguntan, Rubén, ¿qué probabilidad ves concreta de que el Dow pueda bajar, si tu escenario es correcto, obviamente, ¿no es cierto?, por debajo de los mínimos de 15.300 que vimos el famoso Black Monday? Yo la verdad que veo muy baja esa probabilidad. Creo que en el peor de los casos el mercado lo que te puede hacer básicamente es lateralizarte, ¿sí?, en una amplia franja que va entre los 18.000 y 16.000 puntos, pero que luego finalmente el mercado responderá hacia el próximo año con una importante definición alcista que nos acercará posiblemente a los 20.000 puntos de Dow, ¿sí? Acá la duda es si estamos en ese tramo o si el acceso, si se quiere, a los 20.000 puntos se dará en forma directa. En ese sentido, déjeme pasarme a la plataforma, ¿sí?, de City Credit Capital, básicamente para trabajar más sobre el corto plazo. Como ustedes ven acá, estamos trabajando en este caso sobre un gráfico diario. Entonces la pregunta, ustedes ven muy bien que acá el mercado, ¿qué nos hizo? El mercado nos hizo acá una recuperación importante los últimos días, ¿sí?, las últimas 2 jornadas básicamente. Ayer tuvimos un inicio bajista y luego el mercado se terminó recuperando en los últimos días, ¿sí? Ahora, muy bien, como sabemos todos, mañana tenemos un evento, digamos, no menor, ¿no?, ¿qué va a pasar con la Fed? El mercado está muy pendiente a eso. Más allá de que de nuestra perspectiva creemos que el mercado tiene bastante descontado, digamos, una posible suba de tasa de referencia, digamos, por parte de la Fed, digamos, ¿cierto?, a partir de mañana. Creo que el mercado va a ir midiendo o va a ir ponderando otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuál va a ser la política, si va a ser gradual o va a ser, digamos, más acelerada, en fin. Creo que esas cosas son las que van a terminar jugando en las expectativas de la tendencia de corto plazo. Entonces la pregunta es, bueno, muy bien, gente, si yo trabajo sobre el corto plazo de la bolsa americana, ¿qué me muestra? Me muestra que yo considero simplemente que la bolsa de Estados Unidos hizo piso. Bueno, fíjense que no es menor el hecho que justamente, ¿sí?, la bolsa se haya recortado en los últimos días o en las últimas semanas y haya respetado justamente el 38,2% de Fibonacci como un nivel de importancia. Fue a partir de acá donde el mercado se recupera. Ahora bien, ¿es suficiente eso para pensar de que el mercado ya está para arriba? Desde mi perspectiva no, Yo creo que indudablemente para poder pensar que el mercado está para arriba, yo creo que lo que necesitamos hoy por hoy es que un mercado se recupere por encima de esta zona de máximo, ¿sí? Necesitaríamos un movimiento arriba de 17.650, 17.900 puntos para empezar efectivamente que la salida será alcista directa, ¿ok? Mientras eso no ocurra, creo que debemos ser muy cautelosos de corto plazo porque el mercado nos puede sorprender con eventualmente a un proceso de lateralización. ¿Qué sería esto? Supongamos que el mercado tome a mal lo que pueda pasar mañana con la Fed. Pues en ese caso, si el mercado tomara mal la noticia,
como le dije anteriormente, yo no creo que las noticias marquen tendencia, simplemente lo que hacen es alterarte. Entonces lo que voy a creer básicamente es que una caída del Dow por debajo de la zona acá de mínimos, de 17.200 aproximadamente, 17.150, lo que me va a alertar ante la posibilidad de que el mercado pueda ingresar a una fase de lateralización, si entendemos una fase de compresión, si se quiere, hacia los próximos 2 o 3 meses, si el mercado esto es lo que se llama una corrección en términos de tiempo. Ustedes saben muy bien que el mercado tiene dos formas de bajar, ¿sí? O de corregir o eliminar participantes. Baja en precio o baja en tiempo. Esto es lo que se denomina básicamente una corrección en tiempo, ¿sí? El mercado puede filtrar todo el movimiento de avance que hizo en los últimos años. Acuérdense que la bolsa de Estados Unidos lleva hasta el momento 6 años consecutivos de alza continua, o sea, 6 años de avance continuo. Recién este año estamos hoy por hoy a 15 días de cerrar el año y estamos con un saldo negativo, si se quiere, cercano al 2%, o sea, que eventualmente se puede revertir en los próximos días. El punto es el siguiente, nosotros tenemos que tomar decisiones y bajo la toma de decisión yo que digo es hoy sería alcista para la bolsa americana de manera directa recién arriba de los 17.900 puntos. Mientras eso no ocurra, mi sugerencia es cautela. Cautela porque el mercado nos puede sorprender con nuevas caídas. Esas caídas se van a confirmar ¿dónde? Indudablemente con un quiebre de la zona de la zona de mínimo, esta de 17.200 y 17.150. Entonces, esa es un poco la proyección para la bolsa americana. Son días que indudablemente van a ser importantes. Si yo mido un poco lo que es el consenso bullish, es decir, qué nivel de optimismo existe hoy en el mercado, yo personalmente trabajo sobre sobre este indicador, sobre esta empresa que se llama Consensus Inc., ¿sí? Que básicamente me muestra un rango entre 75 y 25, es una empresa que se dedica principalmente, trabaja el consenso alcista sobre, digamos, como muestra, ¿no es cierto? Toma a los profesionales del mercado, digamos, ¿no? Y hoy me muestra que el consenso bullish de la bolsa americana está en 64%, es decir, si bien no está saturado, está bastante alto. Yo creo que el mercado todavía, si te hace un nuevo ajuste, te puede devolver, te puede descomprimir un poco el optimismo, pero yo creo que hacia el próximo año 2016 podemos acercarnos seguramente hacia un consenso cercano al 75% y recién quizás hacia el próximo año puede estar más cerca de un techo más importante para la bolsa americana. Yo no creo que hayamos visto euforia, sinceramente, en el techo acá. No hubo euforia en el mercado, entonces eso me lleva a pensar que lo que estamos viendo ahora no es un cambio de tendencia, sino simplemente una corrección. Si nosotros nos basamos en el resto de los índices, la situación es bastante similar, o sea, puede ser eventualmente en S&P que la presión sea vendedora un poco mayor, porque la amplitud de volatilidad fue menor que el Dow, si se quiere, ¿sí? Entonces el mercado nos puede eventualmente, ante una caída adicional, digamos, mientras no sea superada la zona de máximos, regresarnos eventualmente hasta las 1900, 1850 antes de salir. Insisto, un movimiento arriba de los máximos nos evita este dolor de cabeza y nos liberaría el alza de manera directa. Por eso mismo hay que estar atentos, ¿sí? Yo hoy me inclino a pensar de que mientras no quiebre, yo preferiría mantenerme afuera del mercado y esperar eventualmente un movimiento de baja adicional. Pero arriba de los máximos me sumo, ¿no es cierto? Arriba de los máximos estos, no de los máximos históricos, sino de los máximos que alcanzamos hace pocas semanas atrás, me sumo porque creo que el mercado puede retomar alza en forma directa. El Nasdaq está en una situación bastante similar. Si fíjense el Nasdaq 100, cómo regresó a los máximos históricos de la burbuja tecnológica, ¿sí? Sin embargo, hay altas probabilidades que ya sea con un recorte intermedio o de manera directa vayamos a niveles más altos. Es decir, básicamente para la bolsa americana, como ustedes pueden observar, soy optimista de fondo. Creo que hacia el próximo año vamos a ver nuevas marcas históricas. Acá la duda se plantea de corto plazo y no es menor porque justamente tenemos eventos importantes. Por eso mismo es importante trabajar sobre los parámetros que les comenté en el Dow, ¿sí? 17.900 arriba, 17.200, 17.150 abajo. Hoy por hoy, si ustedes me preguntan cómo estarías en el mercado, obviamente si estuviese haciendo trading, obviamente sería, dependiendo indudablemente del trading inmediato, de day trade, seguramente el rebote lo vendería con stop arriba de los máximos, ¿no es cierto? Ahora, si estuviese haciendo posición, preferiría estar algo despejado de posiciones porque no estoy seguro que el mercado ya esté para arriba en forma directa, ¿ok? En fin, ¿qué pasa con el índice de volatilidad? Fíjense el índice de volatilidad, cada vez que el índice de volatilidad se pone por encima de 30 y alcanza
picos de entre 45, ¿sí?, y 55 aproximadamente, siempre tenemos una crisis. Bueno, acá llegó a niveles por encima de 30, cerca de 35 en la guerra del Golfo. Esto fue en el efecto vodka, justamente donde fue la gran crisis de Rusia en el año 98, ¿sí? Luego tuvimos el ataque de las Torres Gemelas, fíjense cómo el mercado y lo que fue la guerra de Irak, fue toda la caída del 2001 y el 2003, ¿sí? Cómo el VIX alcanza niveles cercanos a 45, este fue, si se quiere, fue el punto más extremo, ¿sí?, con el crisis subprime, ¿sí? Luego en el 2011, 2010, 2011, fíjense, con la crisis europea, con Grecia en el camino, todo como el mercado alcanza, todos los casos lo que tuvimos fueron picos importantes en el mercado, ¿sí? O sea, picos del VIX, si se quiere, y pisos, oportunidades de compra, y lo mismo pasó con el famoso Black Monday, con la crisis china, ¿no es cierto? Hoy por hoy me preocuparía sinceramente si entramos en un VIX por encima de 30, 32, creo que eso indudablemente me podría llevar a un pico extremo nuevamente, acercarme a un Dow indudablemente a la zona de mínimos, o eventualmente a niveles inferiores, es decir, comprometiendo mi visión de fondo. Mientras eso no ocurra, todavía creo que mientras el mercado trabaje en esta franja, podemos ver volatilidad indudablemente, pero creo que correríamos, nos despejaríamos los riesgos de grandes bajas para la bolsa, ¿sí? Si vamos al caso de la tasa, ¿sí? Sabemos muy bien que mañana tenemos un evento, como estoy remarcando, un evento importante. Perdón, estaba tomando un poco de agua. Un evento muy importante, a ver qué va a hacer la Fed, finalmente si va a comenzar la política de suba de tasa de referencia. Sabemos muy bien que el mercado se suele adelantar, y hoy por hoy la tasa de 10 años es básicamente la operativa y la que el mercado podría estar muy atento, ¿no es cierto? Hoy por hoy, fíjense que hoy hubo un rally muy importante de tasa, hoy la bolsa americana subió con suba de tasa, ¿no es cierto? Entonces ese es un dato no menor, ¿no? Porque si eventualmente empieza a traccionar al alza la tasa, fíjense justamente qué hace la gente, hace el famoso flight to quality, ¿no? O sea, vende bono y ¿qué hace? Se pasa a riesgo, va a esa bolsa. Hoy el comportamiento de hoy fue algo similar, o esa característica. Nuestro punto digamos, de referencia para la tasa de 10 años está justamente entre la zona de 2.30 y 2.50. Hoy estuvo en niveles cercanos a 2.30. Creemos que si la tasa de 10 años supera esa zona, lo que va a liberar es un movimiento de avance importante que nos va a llevar a la zona de 3.30 hacia el próximo año, ¿sí? Pero yo creo que indudablemente este movimiento no es que se va a dar con crisis de mercado, ¿sí?, mercado bursátil, ¿no?, sino todo este movimiento de alza, eventualmente de tasa, se tendría que dar idealmente con suba de bolsa. Por eso soy positivo hacia el próximo año para los índices de Estados Unidos. ¿Y por qué me refiero a esto? Bueno, porque si yo hago un repaso básicamente cómo se mueve el mercado y cómo se mueve la tasa, vamos a ver que en términos generales primero sube la tasa y luego viene la crisis, ¿ven? Primero subió la tasa, luego que la tasa sube promedio entre 220 a 300 puntos básicos, recién luego viene la crisis del mercado bursátil, ¿sí? Fíjense, primero subió la tasa, ¿sí?, de tasa de 10 años, esto es un gráfico mensual, y fíjense luego que pasó la crisis del crash del 87, ¿sí? Luego el mercado subió 297 puntos básicos, y luego que vino el efecto tequila, el mercado subió, perdón, la tasa subió 270 puntos básicos y luego que vino la burbuja de la .com, ¿sí? El mercado, la tasa subió 225 puntos básicos y luego vino la crisis subprime. Entonces la pregunta es, ¿hay riesgo que con una suba de tasa que tuvimos hasta el momento cercana a 80 puntos básicos del piso, hay riesgo 80, 90 puntos básicos de que tengamos crisis ahora? Sinceramente no lo creo. Yo creo que primero la tasa va a ir acá, con bolsa para arriba, la tasa va a ir a un nivel de 3.30 así aproximadamente, hacia el próximo año quizás, y recién luego corremos a un riesgo de que la bolsa americana esté alcanzando un techo y revirtiendo fuerte a la baja, ¿sí? También se puede apreciar en el gráfico aquí tasa de 30 años, ¿sí? Fíjense lo mismo, ¿no? Como primero el rojo es el Dow Jones y el negro indudablemente es la tasa de 30. Fíjense cómo primero sube la tasa y después se desata la crisis, y sube la tasa y se desata la crisis, sube la tasa y se desata la crisis, en fin. ¿Sí? Es un poco similar al otro gráfico previo. Entonces, hoy por hoy, ¿qué nos encontramos, gente? Nos encontramos con que esta es la tasa que eventualmente la Fed podría comenzar a subir, ¿sí? Podría comenzar una tasa que se encuentra en niveles cero casi, ¿sí?, y que podría comenzar a traccionar. La pregunta y lo que seguramente va a estar ponderando el mercado es si esa política de suba de tasa va a ser acelerada o va a ser gradual, seguramente, y eso es lo que va a estar operando seguramente, ya no la noticia de si suben o no sube la tasa. Es más,
Yo creo que para el mercado hasta le gustaría que suban la tasa porque comenzaría a mostrar cierto camino de lo que puede pasar hacia adelante. Ahora bien, ¿qué nos dicen muchas veces los medios o qué uno puede leer algunos analistas en términos generales? Dicen, bueno, pero cuidado que sube la tasa, te dicen, cuidado que puede subir el dólar, se puede fortalecer más el dólar, cuidado que se puede caer más los commodities, cuidado que eventualmente los emergentes pueden seguir golpeados. Y la pregunta yo digo, ¿cuándo fue la última vez que hubo una política de suba de tasas? Y si ustedes se fijan acá fue entre el 2003 y el 2006. Grispa en ese momento, si yo no mal recuerdo, subió casi 15 veces consecutiva la tasa, ¿sí? La tasa pasó de niveles de 1 a casi niveles de 5, ¿ok? Y sin embargo, en este periodo, ¿qué pasó con los commodities? Subieron. ¿Qué pasó? Repásenlo luego, ¿no? ¿Qué pasó con el dólar? Bajó. ¿Qué pasó con el emergente? Subieron, ¿sí? De los commodities, el único que se mantuvo medianamente estable fue básicamente el mercado agrícola, porque también hubo picos de cosecha, ¿no es cierto? Pero en términos generales, si ustedes se fijan en el petróleo, se fijan en los metales, vamos a ver que en todo este periodo hubo suba de commodities, hubo suba de emergente y hubo baja del dólar, ¿sí? O sea, contrariamente a lo que muchos están esperando eventualmente acá. Yo creo que el mercado tiene muy descontado ya esta política, sí, el mercado es una política ya muy anunciada. Entonces creo que en términos generales en los precios ya está, el mercado se movió por expectativas y la expectativa era de que a un año hacia adelante indudablemente iban a comenzar una política de suba de tasa. Bueno, hoy posiblemente mañana sea el puntapié inicial de eso, pero sin embargo los mercados ya se adelantaron. Por eso mismo vamos a ver que todos somos bastante optimistas con lo que pueda pasar con los commodities. Ahora bien, ¿qué puede pasar con el dólar? ¿Qué puede pasar con el dólar en este contexto? Bueno, fíjense el cambio de humor. ¿Qué se decía en el dólar acá en el 2008 cuando hablábamos? ¿Se acuerdan que decían en el euro, solamente quiero euro? Decían en Estados Unidos. ¿De qué se hablaba? Se hablaba de la muerte del dólar. Fíjense que dice, digamos, creo que la crisis financiera actual va a acelerar el fin del dólar como reserva monetaria mundial. ¿Sí? Esto se decía en el piso y sin embargo ahora ¿qué se dice? Hoy por hoy no se habla del fin del dólar, ¿no es cierto? El dólar va a seguir subiendo, el mundo está escaso de divisa estadounidense. Fíjense cómo cambia el humor, ¿no es cierto? El mercado subió y esa suba del dólar ya generó cambio de humor, ¿ok? Y hoy por hoy, si nosotros vemos el ciclo del dólar index, usted sabe muy bien que el dólar index nació allá en el año 71, cuando Nixon se desligó, digamos, estaba Nixon en la presidencia, se desligó de lo que era relación dólar-oro y se tomó contra una canasta de monedas. Si nosotros vemos la ciclicidad del dólar, vemos que en términos generales, ¿qué pasó? Se mueve con un ciclo de 7 a 8 años, fíjense, 71, 78 no fue negocio tener dólares, del 78 al 85 fue negocio tener dólares, del 85 al 92 no fue negocio, del 92 al 2000 fue negocio, ¿sí? Del 2000, en este caso 8 años, ¿sí? Del 2000 al 2008 no fue negocio tener dólares y vamos a ver que justamente entre el 2015 y el 2016 se cumplen 7, 8 años. Un mercado que cambió ya su psicología, un mercado que está en zona de resistencia, entonces la pregunta es, ¿cuánto más puede seguir subiendo el dólar? Desde nuestra perspectiva creemos que estamos en la fase final del ciclo, estamos muy cerca de cambiar, ¿sí? Entonces debemos ser muy cautelosos. La pregunta es, entonces tenemos que salir a ponernos en contra de la tendencia, tenemos que salir a vender todos los dólares. La idea es, no vamos a hacer frente al mercado. Dijimos que lo que tenemos que hacer es priorizar el riesgo. La pregunta acá es, cuidado con estar muy expuestos en dólares, ¿sí? Con posiciones muy expuestas en dólares, porque posiblemente estemos en la parte final del ciclo y cuando tengamos evidencia de un cambio de tendencia, el quedar muy expuesto seguramente lo va a ser perjudicial para nuestra cartera, ¿sí? ¿Qué pasa con respecto al euro, no es cierto? En ese contexto, bueno, como ustedes pueden apreciar, fíjense todo el canal, esto es un gráfico mensual, todo el canal bajista que desarrolló el euro en este contexto, ¿no es cierto? Este es el techo histórico de 1.60, si unimos acá a esta zona de máximos y luego sacamos su paralela, vamos a ver que siempre trabajando indudablemente con una escala semilogarítmica, ¿sí? Y lo juntamos junto con los mínimos, vamos a ver que en esta zona el mercado encuentra una zona de piso muy importante, que está dada por la línea de tendencia alcista esta, y que está dada también justamente por la línea inferior del canal. El mercado ha ido hasta el momento en dos oportunidades, ¿sí? A buscar esta zona y de acá siempre salieron compradores. Entonces, yo sinceramente creo que mientras el mercado se mantenga por encima de la zona de 1.05, promedio 1.03 y medio, creo que en términos generales tenemos más probabilidad de tener un movimiento de alza de euro hacia los próximos meses,
buscando niveles de 1.17, 1.20 nuevamente, a que se termine acelerando la baja del euro hacia adelante con fortalecimiento del dólar, ¿sí? Si ustedes se fijan, en el corto plazo, ¿sí? En el corto plazo vamos a ver que aquellos que saben, saben análisis técnico sabrán de que una señal de reversión muy importante, que se denomina llave de reversión semanal, que es un indicio fuerte de cambio de tendencia. El hecho de que el mercado, hoy por hoy, la psicología esté muy negativa, que el mercado haya revertido con señal técnica de cambio de tendencia y que haya reconocido soporte, son todos eventos que hacen un combo muy interesante para poder, de alguna forma, inferir de que el mercado no iría más abajo a estos niveles y tenemos más probabilidades de suba del euro hacia adelante, hacia los próximos meses, que de baja del euro, ¿sí? En esa consecuencia, digo, soy optimista para el euro, soy bajista para el dólar, ¿sí? ¿Cómo está el índice de sentimiento del euro? Bueno, básicamente está en un rango de 30, el índice de sentimiento bullish, ¿sí? Hoy solamente el 30% de la gente cree que el euro va para arriba, entonces volvamos a lo mismo. El mercado está saturado a la baja, ¿sí? La gente cree que el euro puede seguir bajando. Hay proyecciones de algunos bancos internacionales que hablan de su paridad o niveles de 0,80 incluso, ¿sí? La pregunta es, ¿puede pasar eso? Y bueno, todo puede pasar en el mercado, ¿sí? ¿Quién va a discutirlo? ¿Ok? La pregunta es, ¿puede pasar de manera directa? Bueno, déjenme por lo menos discutir si eso puede llegar a pasar. Desde mi punto de vista, digamos, no creo que al menos si pasa un evento de un mayor fortalecimiento del dólar hacia adelante y debilidad del euro, buscando una paridad a 1 o niveles 0,80, yo no creo que se dé manera directa. Al menos mientras son el soporte que les mencioné no sea quebrada, soy más optimista hacia una recuperación del euro hacia los próximos meses. Una de las cosas que fortalece mi optimismo, ¿saben cuál es? Es básicamente el hecho de que, fíjense quiénes son los que tienen las posiciones, ¿sí? Este famoso índice COT, no sé si muchos lo utilizan, el famoso Commitment of Trader, que nos muestra de alguna forma quiénes son los que tienen las posiciones abiertas en contratos de futuro. Y hoy por hoy, fíjense, el que está comprado en euro es el comercial, es decir, aquel que utiliza la divisa de manera con hedge, puede ser un importador, por ejemplo, digamos, ¿no es cierto? Un industrial, digamos, que necesita comprar la materia prima, o sea, básicamente el que utiliza como hedge. El especulador está muy vendido. Entonces la pregunta que yo le hago es lo siguiente a ustedes, ¿sí? ¿Qué pasaría, qué creen que pasaría con el euro si eventualmente el mercado empieza a romper la zona de 1.10, 1.12 en las próximas jornadas? ¿Qué va a pasar? Y lo que pasaría es algo habitual, ¿sí? Todo este nivel de sobreventa de especuladores, ¿sí? ¿Qué va a terminar haciendo? Van a salir a cerrar sus posiciones. Siempre el especulador lo que busca es diferencial de precio. Entonces, si está posicionado a la baja y el mercado comienza a subir, lo que hace es cruzar su posición. No va a salir a reponer márgenes de garantía, ¿ok? Entonces, el mercado, ¿qué va a hacer? Va a salir a hacer una cobertura importante y ahí podemos ver rallies muy importantes a favor del euro. Hoy el mercado está vendido, en consecuencia, vendido en euro, y en consecuencia cualquier rebote que nos pueda dar o quiebre de la zona de 1.10, 1.12, puede ser liberación de una fuerte salida compradora para cobertura y liberación de movimientos de alza importante. Por eso mismo digo y sugiero, cuidado con estar vendido en euro, cuidado con estar comprado. Si quieren, no me den, no le den importancia a mi visión de irse largo en euro, largo en euro o corto en dólar. Es decir, no le hagamos frente a la tendencia. Yo lo que digo es, bueno, pero cuidado con estar muy expuesto hacia el otro lado porque hay signo de saturación de ese movimiento y podríamos tener reversiones importantes, ¿sí? Finalmente quiero hablar respecto a la moneda con respecto al dólar canadiense. ¿Por qué tomo el dólar canadiense? Bueno, porque si nosotros hacemos un comparativo con algunos cruces de Latinoamérica, ¿sí? Vamos a ver que tiene un comportamiento muy similar, ¿ok? Si aquellos que, sé que hay gente de Colombia, ¿sí? En este momento, entonces aquellos de Colombia, si ustedes agarran el peso colombiano, por ejemplo, van a ver que el dibujo que me da desde el mínimo del 2008 que alcanzó el peso colombiano hasta ahora es casi el mismo, similar a esto. La única diferencia es que el peso colombiano está en máximos históricos, ¿no? Pero el dibujo de los pisos es muy similar. Entonces tiene comportamiento bastante similar, ¿ok? Entonces lo que uno puede proyectar en este momento, ¿qué es? Que básicamente el mercado está enfrentando una zona de resistencia muy importante, el dólar canadiense, ¿sí? El peso mexicano, asimismo, también hay gente de México en este momento en la charla, entonces sabe muy bien que alcanzó niveles cercanos a 17, 17 y medio.
Entonces, si todo eso te muestra que indudablemente estamos en niveles de saturación muy alta, que te muestra, fíjense acá, el RSI, el indicador, cada vez que llegamos a estos niveles de saturación, ¿qué pasó? Y siempre hubo techos importantes en el mercado, ¿no? Entonces, la verdad es que pensar de que vamos a tener un movimiento mucho más fuerte, déjenme dudar al menos, ¿no? Creo que estamos mucho más cerca de un punto de inflexión para el dólar, ¿sí? Entonces, cuidado con estar muy expuesto a favor del dólar. Insisto, no hacerle frente a la tendencia, pero sí cuidado con estar con posiciones muy expuestas a favor del dólar, ¿sí? En términos generales en toda Latinoamérica, ¿ok? Bueno, o lo mismo, esto en el caso del dólar canadiense, fíjense, ¿quiénes son los que tienen las posiciones? ¿Son los comerciales? No, son los especuladores. Los especuladores están vendidos, entonces lo volvemos a lo mismo. ¿Qué pasaría si el dólar canadiense empieza a revertir su tendencia y empieza a bajar fuerte? Que lo que termina pasando seguramente es que salen todas esas posiciones a cubrirse y eso va a acelerar la caída seguramente de la divisa, del dólar, digamos, ¿no? Entonces ese sería un poco el panorama con respecto a las monedas. Y finalmente, para poder cerrar, ¿sí? Con respecto a commodities, voy a hacer una lectura sobre lo que es básicamente mercado, más que nada soja, maíz, que sabemos muy bien que soja es muy importante para Argentina, sí, hay mucha gente, mucha asistente acá a Argentina. Vamos a ver lo que es oro, básicamente metales, sabemos que hay gente de Perú, de Chile también, que en ese caso es un commodity muy importante, y también lo que es la parte del petróleo, que indudablemente juega un papel muy importante también en México, Colombia, en fin, digamos, ¿no? Sabemos que la región es muy comoditizada. Entonces vamos a hacer un repaso final de esto para poder cerrar directamente la charla, ¿ok? En primera instancia quiero hacer una aclaración porque es muy importante. Cuando hablamos de commodities, hablamos de un mercado de futuro básicamente que principalmente se opera por medio del mercado de futuro, ¿sí? Obviamente que existe un mercado de commodities disponible, pero en términos generales el futuro es lo que lidera, ¿sí? Y dentro de lo que es el mercado de futuro vamos a ver que encontramos a tres participantes, tres grandes jugadores, ¿sí? Es el comercial, que busca una referencia de cobertura, el gran especulador, son los grandes fondos especulativos, y el pequeño especulador, que puede ser cualquiera de nosotros que compra 3, 4, 5, 10 contratos, ¿sí? Pero que no afecta al mercado. Estos dos buscan diferenciación de precios, o sea, quieren comprar barato para vender caro, quieren vender caro para comprar barato. Ese es el único objetivo, ¿sí? Estos que buscan cobertura de su negocio, ¿sí? Son exportadores, son importadores, en fin, son productores, en fin, digamos, lo que buscan básicamente es tomar el mercado como cobertura. La pregunta es, ¿quién lidera en este mercado, sí? Bueno, como ustedes ven, acá hay un dato muy interesante para el mercado de granos, ¿sí? Que se hace de alguna forma, se replica al resto de los commodities. Fíjense este dato, dice que durante el año 2013 se negociaron en Chicago, por ejemplo, ¿no es cierto?, 3.400 millones de toneladas de trigo, 6.300 millones de toneladas de soja, 8.100 millones de toneladas de maíz. Dice, tomando las estimaciones de producción de USDA, ¿sí?, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para cosecha 2013-2014 significa que se negociaron 59 veces la producción mundial de trigo, 71 veces la de soja, 21 veces la de maíz. Ante este dato, yo le preguntaría a ustedes, ¿quién lidera en el mercado? ¿Lidera el comercial o lidera el especulador? Claramente lidera el especulador, ¿sí? Claramente no es un mercado que trabaja solamente por cobertura. Acá el que lidera en ese mercado es especulador. Entonces, como siempre le digo yo a la gente, digamos que más que nada aquí en Argentina, la gente que sigue el mercado de granos, ¿sí?, que toma cobertura sobre el mercado de granos, siempre le digo, bueno, gente, si de alguna forma, por más que ustedes sean comerciales, si eventualmente ustedes tienen que trabajar sobre un mercado que es especulativo, ¿sí?, porque el que lidera es el especulador, ya no tienen que, al momento de tomar decisiones en el mercado, ya no tienen que pensar como un comercial, sino tienen que empezar a pensar como un especulativo. ¿Qué es lo que creen ustedes que va a ser especulativo, ¿sí? ¿Cuál es el patrón de comportamiento del especulativo? Tienen que empezar a pensar como especulativo, no porque ustedes hagan estrategias especulativas, sino básicamente porque el que lidera el mercado es el especulativo, entonces el mercado se mueve con esa fuerza, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta en ese sentido. Entonces, bajo esa introducción, ¿sí?, de saber que en realidad el mercado de commodity lo lidera especulativo, ya algunas variables comienzan a quedar medias rezagadas. O sea, hoy hablar en granos, hablar, por ejemplo, en el mercado de granos, tanto de maíz como en el mercado de soja, ¿sí?, que por cierto son mercados que se pueden operar perfectamente dentro de la plataforma, ¿sí? Usted tiene el mercado de soja aquí, pueden operarlo, fíjense, acá tiene el mercado de trigo, de maíz, en sí.
sea, son todas herramientas que se pueden operar dentro de la plataforma, obviamente, ¿no? Entonces, fíjense que hoy por hoy, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que el mercado indudablemente está en una fase de caída muy importante, donde indudablemente está jugando una variable muy importante del mercado de verano que tiene que ver con la super cosecha, digamos, muchas veces de muchos de los productos, maíz, soja, en fin, en Estados Unidos, en toda Sudamérica, ¿ok? Y indudablemente eso hace una presión vendedora. Pero la pregunta es, ¿ese es el único factor que afecta hoy por hoy? No, el que haga subir eventualmente, si la soja va a hacer piso, si el maíz va a hacer piso, si los commodities comienzan a hacer piso y empiezan a subir, no va a ser porque indudablemente haya solamente un factor fundamental, ¿sí? Básicamente el que va a hacer subir el mercado va a ser especulativo. Cuando el especulativo vea alguna luz, ¿sí?, allá por al final del túnel, que muestre que los commodities comienzan a traccionar y a recuperar parte del terreno perdido, el especulativo va a inyectar dinero en ese mercado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que estar pendientes a eso, es al ingreso del especulativo. ¿Cómo va a estar posicionado el especulativo, ¿sí? Y hoy por hoy sabemos muy bien que el mercado está muy castigado y vamos a hacer un repaso de los commodities. Este es el índice de commodities en términos generales, ¿sí? Alcanzó mínimos de los últimos, casi los últimos 8 o 9 años, ¿sí? Lo importante es que obviamente acá el petróleo juega un partido muy importante en este índice, tiene una ponderación muy importante, es de mayor ponderación el petróleo, ¿sí? Pero fíjense la saturación que muestra la divergencia. ¿Qué es divergencia? Divergencia es cuando los precios, como ustedes pueden ver acá, que los precios siguen bajando y el indicador dice, no, yo ya no quiero más, yo estoy cansado, yo quiero cambiar la tendencia, ¿sí? Bueno, esa misma divergencia que después dio puntapié inicial a una gran recuperación es la que hoy estamos viendo hoy también en el mercado de commodities en términos generales, ¿sí? Entonces, la probabilidad, fíjense cómo el mercado acá duplicó el canal bajista en un canal base, ¿sí? Ante el quiebre, fíjense que lo que hacemos es duplicar el canal base, fíjense cuando el quiebre cómo hace el pullback al canal como resistencia y fue a buscar la duplicación. Estamos en estas instancias, entonces es altamente probable que estemos en cercanía de soporte, con mucha saturación, mucho negativismo. Creemos que estamos muy cercanos de marcar un piso en el mercado de commodities. ¿Qué pasa con el mercado de granos? Bueno, esta es la historia un poco de la soja, ¿sí? Fíjense cómo el mercado de soja alcanzó un rango de soporte muy importante, niveles de máximos históricos. Hoy estamos en niveles de soporte, ¿sí? La probabilidad de que el mercado quiebre esta zona parece ser, al menos de manera directa, parece ser poco probable. Por eso creemos que el mercado está en zonas cercanas a zona de un piso. Fíjense, miren esta línea de tendencia alcista, cómo se apoya en esta instancia. Justamente, zona que anteriormente fue resistencia, ahora pasa a ser soporte. Vemos cansancio. Solamente el 28% de los participantes, ven acá el consenso bullish, solamente el 28% de los participantes cree que la soja puede subir, es decir, hay casi un 72% que cree que el mercado va a bajar, ¿sí? O puede seguir bajando. Indudablemente hay un mercado que no tiene presión vendedora, no tiene presión vendedora, el mercado ya hay un mercado despejado. ¿Y eso dónde se ve? Ahora lo vamos a ver. Fíjense el ciclo de la soja, si es un ciclo de 26 meses continuos, y al tratarse de un ciclo de 26 meses continuos, estamos hablando de un ciclo que de alguna forma no es un ciclo estacional. Fíjense, 26 meses del piso del 2002, 26 meses me convenía tener soja, 26 meses no me convenía, el mercado traccionaba, recortaba, ¿sí? Luego el mercado, fíjense, 26 meses era negocio, 26 meses no fue negocio, 26 meses compraba soja barata, vendía soja cara, 26 meses no fue negocio. Hoy que estamos en un mercado que está con ciclo bajista, pero que me muestra que de acá hasta comienzo del 2017 tenemos posibilidad de cerrar por encima de esta franja de 1.050 centavos. Entonces, somos optimistas, tenemos el ciclo a favor, tenemos divergencia, creemos que podemos tener un 2016 con recuperación para el precio de la soja. ¿Qué pasaba cuando la soja, los granos se encontraban en los máximos históricos ya en el 2012? ¿Qué nos decían los medios? Nos hablaban de buenas perspectivas para el precio de los granos, no decían que iba a venir la baja de los commodities. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Volvemos de que muchas veces los mercados noticias llegan tarde. Hoy todo el mundo dice que no es posible que los granos suban porque hay super cosecha. Déjenme desconfiar, ¿sí? Hoy se habla justamente de que la cosecha récord anticipa fuerte baja del precio. En realidad vamos a ver que la soja ya no dejó de bajar, básicamente está estancado en su precio, ¿sí? Fíjense, llegó el fin
llegó la hora de asumir el fin del ciclo de precios de la soja altos, precios altos, digamos, ¿no es cierto? Es decir, claramente la psicología ha cambiado y el Fondo Monetario estima que la crisis de la materia prima será más aguda. Yo digo, justo ahora que el mercado se cayó lo que se cayó, déjenme desconfiar por lo menos, ¿no? La soja hoy por hoy estamos en un rango de precios entre la zona de 900, ¿sí? Entre 900 y 800. Creemos que una vez que la soja supere 920 centavos, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar acá en el mercado, acá en el caso de soja, ¿sí? Hoy por hoy está en el rango de los 860, 870. Si yo tomo indudablemente el rango acá como nivel de soporte, fíjense el rango que trabaja acá, línea horizontal acá. Fíjense que este rango indudablemente juega un partido importante, zona que fue soporte, zona que fue resistencia. Creemos que un movimiento arriba de 910, 920 centavos puede ser liberación de una tendencia alcista para la soja, así que estar muy atentos. Hay señales de reversión, así que estar muy atentos en el caso de la soja, ¿sí? Hoy por hoy, ¿quiénes son los que tienen las posiciones? Bueno, fíjense que hoy por hoy el especulativo, ¿cómo está? Está vendido. La pregunta es, ¿está mucho tiempo vendido especulativo? No, ¿sí? El riesgo, a mí me preocuparía que la soja siga bajando si tuviésemos un evento así, donde hoy por hoy estuviesen todos comprados el especulativo, no. Pero que está comprado hoy el comercial defiende su precio, ¿sí? Entiende que estos valores ya son precio de piso. Por eso mismo, atentos. Una recuperación arriba de 910, 920 centavos puede generar cobertura de posición especulativa e ingreso de capital, y eso puede potenciar y acelerar la salida. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando la soja estaba en el techo? Hoy por hoy la soja está en los mínimos del 2010-2009, ¿sí? ¿Cómo estaba en el rango hoy? Fíjense que estaba exactamente igual, ¿sí? Había un mercado muy limpio de posiciones y finalmente luego vino el gran movimiento de alza, ¿sí? Lo mismo para el maíz. Voy acelerando un poco porque ya se está pasando bastante el horario, pero déjenme cerrar con el maíz. Con el resto de los commodities. Y lo mismo pasaría con el maíz, estamos en zona de soporte importante, mucho negativismo, el 31% cree que el maíz es para arriba solamente, hay un gran porcentaje que lo ve para abajo. Creemos que mientras el mercado se mantenga por encima del rango de 360, 340 centavos, podríamos estar liberando. Creo que un movimiento arriba de 390, 400 centavos va a liberar alza de maíz, así que somos optimistas para el maíz. También estamos hablando de un mercado que está muy despejado de posiciones, no hay presión vendedora en este mercado. Fíjense cómo se cayó el interés abierto, entonces la probabilidad de bajas fuertes la veo indudablemente baja, ¿sí? Creo que tenemos más chance de un mercado que comience a revertir. ¿Qué pasa con el mercado de oro, el mercado de metales? Volvemos a lo mismo, miren el rango, miren la divergencia que mostró el mercado entre el 97 y el 2000, ¿sí? Mostrando mucha fuerza, luego fue el puntapié inicial para un gran bull market. Hoy tenemos una divergencia bastante importante. Todo muestra que esta zona de entre 1.100 y 1.000 dólares por onza es la zona de contención de soporte. Fue referencial de resistencia aquí, fue referencial de resistencia acá. Podemos pensar que mientras el mercado se mantenga por encima de la zona de 1.000, esto podría estar haciendo piso y comenzar un proceso de recuperación importante, ¿sí? Nuevamente, fíjense lo despejado de posiciones. La pregunta es, ¿quién te va a vender acá oro si en realidad el mercado está sin posiciones? No hay fuerza vendedora, ¿sí? Entonces, ni bien el mercado muestra un indicio de recuperación, seguramente van a comenzar a inyectar dinero ahí y el mercado va a potenciar las chances de recuperación, ¿sí? Creemos entonces en la posibilidad de un piso para el oro en esta instancia. Si la misma reversión que vimos en el euro, en el dólar, también la vimos en el oro, entonces atentos a eso. Si la plataforma también nos ofrece la operación de metales, ¿sí? En el caso de el spot de oro y el spot también de plata y también el cobre, como ustedes pueden apreciar acá, ¿sí? Son todas herramientas que pueden operarse tranquilamente dentro de la plataforma. Fíjense también en el caso del cobre. El cobre es que es tan importante para Perú, para Chile, ¿sí? Fíjense lo que pasó, miren todo el bear market del cobre del 2011 la fecha. Miren el rango justamente, cómo el mercado fue a buscar, trabajando sobre una escala semilogarítmica, cómo fue a buscar justamente acá la parte inferior y hoy tenemos un cobre que está intentando recuperar. ¿Cómo estaba acá? ¿Quiénes eran los que estaban comprados acá en el techo? Los especuladores. Salieron de todas sus posiciones. Hoy el especulador, ¿cómo está? Vendido. ¿Quién está comprado? El comercial. El comercial ve que el cobre ya está en su fase final, ¿sí? Vemos indudablemente cualquier rebote del precio que va a hacer. Toda esta posición vendida se va a erosionar y va a haber rally.
Entonces vemos un mercado de commodity indudablemente con posibilidades de marcar un piso. Y finalmente el mercado de petróleo, que tan importante es para toda la región, ¿sí? México, Colombia mismo, Argentina, el índice argentino sabemos muy bien que tiene ponderación muy importante, Brasil, en fin, digamos, ¿cierto? Lo que uno puede apreciar en términos generales del petróleo es que todo el comportamiento histórico del petróleo, ¿sí? Lo que uno puede apreciar básicamente estamos en el rango entre los 40 y los 35 dólares. Es lo siguiente, fíjense que el humor cambió. Goldman Sachs nos decía cuando valía 147 dólares, nos decía que iba a ir a 200, hoy nos dice que va a 20. Digo, ¿será probable esto? Bueno, veremos, ¿sí? No sabemos lo que va a pasar mañana. Lo que sí uno puede ver de alguna forma es que, de la misma forma que acá fue piso con saturación, de la misma forma que acá fue piso con divergencia incluso, acá fue piso con saturación, acá fue piso con saturación, el mercado acá en este momento también tiene rango de soporte, fíjense, zona que anteriormente actuó como resistencia, ahora está como soporte, y tenemos un nivel de divergencia importante. Hoy por hoy creemos que mientras el mercado se mantenga por encima de la franja de 34, 32 dólares, hay alta probabilidad de que el mercado comience a recuperar terreno, ¿sí? Si solamente siquiera son 32 dólares, podemos pensar en caídas directas en niveles de 25 aproximadamente. Pero mi visión preferida es que no vamos a ir de manera directa hacia allá. Creo que el mercado tiene una gran posibilidad de estar marcando un piso en este momento, en estas instancias, ya sea que haga una nueva caída a zona de 33, posiblemente 34,5 fue lo mínimo que vimos hasta el momento, y el mercado eventualmente puede comenzar a recuperar. La duda que se nos presenta es lo siguiente, si tenemos, fíjense lo que es el sentimiento bullish, ¿sí? Nos muestra que el 23% de la gente solamente cree que el petróleo puede ir para arriba. Es decir, el nivel es realmente importantísimo, ¿sí? Un 77% cree que el petróleo va a seguir bajando, o sea, hay un mercado muy negativo. El mercado, la duda que se nos presenta acá es si el mercado va a salir, los 34,5 que vimos ayer en el mercado fueron suficientes para la liberación, o si eventualmente el mercado nos puede hacer un engaño, es decir, comenzar una recuperación, tuvimos un rally muy importante en el petróleo, que nos lleva a la zona de 40, 41 dólares, 42 dólares, y luego el mercado volver a bajar, o si eventualmente el mercado lo que va a hacer es una salida directa, ¿sí? Para eso, para poder pensar en una salida directa, lo que de alguna forma deberíamos tener un quiebre en la zona de 40, 43 dólares aproximadamente en este momento. Hoy estamos lejos todavía, por eso mismo hay que operarlo con cautela, pero sí creemos que estamos en la zona base, ¿sí? Hoy por hoy no vemos grandes agudizaciones más allá de la zona de 34, 32 dólares como una zona importante. Creemos que el mercado está muy cerca de marcarnos un punto de inflexión, ¿sí? Como ustedes ven acá, lo único que me llama la atención y lo único que no me gusta a mí, ¿qué es? Es que hoy por hoy muchos especuladores permanecen comprados. Y eso es el único dato que a mí no me gusta. Aún así, fíjense, en este rango que estaba acá, de casi 1.720.000 contratos aproximadamente, que estaban comprados abiertos en este momento, fue justamente cuando el petróleo hizo piso, acá, ¿sí? Hoy estamos básicamente en el mismo rango de posiciones compradas por parte de los fondos, ¿sí? A mí lo que no me gusta es que hay mucha posición comprada. Sé que varió mucho ese tipo de mercado. Fíjense, cuando el mercado cómo está hoy en el petróleo. Como les mostré antes, estamos en el rango del año del 2008, ¿sí? Cuando el mercado estaba en piso, ¿ok? Y fíjense ahora, en ese momento cuando el mercado estaba a piso, ¿cómo estaban las posiciones? Fíjense que estaban muy despejadas, ¿sí? Lo que está pasando hoy con los granos, lo que está pasando hoy con los metales, pero no estaban con posiciones tan compradas los especuladores. Y este es lo único que me hace un poco de ruido. Aún así, creo, y fíjense cómo el mercado pasó de estar en el techo del 2013, que valía 110 dólares el barril, a en niveles de básicamente 1.900.000 contratos abiertos estaban en ese momento. Hoy estamos en un rango de 1 millón, digamos, acá en el rango, a ver, esperen que me perdí, estamos en 1.720.000 contratos, es decir, fíjense, la cantidad de contratos comprados por parte de los especuladores cayó solamente un 10% del 2013, sin embargo el precio cayó cerca del 60%, lo cual ese es el único dato, ¿sí? Insistimos de todas formas, mientras los precios se mantengan encima de la franja de 34-32, vemos probable un reinicio y una recuperación para el petróleo, que se potenciaría indudablemente de manera directa si vemos luego quiebres de 40 y 43 dólares. Gente, para hacer una conclusión y ya dar por finalizada la charla, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Podemos decir que en la bolsa de Estados Unidos podemos tener nuevas caídas correctivas, atentos. Yo creo que el parámetro más claro indudablemente son los máximos de
900 puntos de Dow, creo que ese es el referencial. Mientras eso no ocurra hay que ser todavía cauteloso, ¿sí? Pero creemos que antes, esa corrección de darse, posiblemente una formación de triángulo, habría que descartarlo, sería el último movimiento de corrección antes de un movimiento nuevo máximo histórico para la bolsa americana hacia el próximo año 2016. Es decir, vemos un mercado hacia el año 2016 que nos llevaría indudablemente a máximos históricos, así que hay que estar muy atentos porque seguramente en las próximas semanas podemos tener oportunidades. Si el mercado baja, supongamos con la decisión de la Fed, puede darnos oportunidades para posicionamiento. Hay que estar muy atentos, ¿sí? En el caso de la tasa de Estados Unidos tiene la tendencia es alcista de fondo, como dijimos, creemos que la tasa de 10 años va a ir a la zona de 3, 3.30 para el próximo año posiblemente. Creemos que el detonante alcista se daría con un quiebre de 2.30 a 2.50, es decir, básicamente ese es el rango que tenemos que estar atentos, creemos que arriba de ese rango somos vendedores de bonos, somos compradores de bolsa, ¿sí? Atentos con eso, ¿ok? En dólares, que decíamos que en dólar estamos en el final del ciclo, hablábamos del ciclo desde 7, 8 años, estamos en el final. Si bien no se pueden descartar nuevos picos emocionales, cosas que no podemos descartar, sugerimos que hay que estar cautela con una alta exposición compradora a favor del dólar. Creemos que estamos cerca de la fase final del dólar, así que atentos de estar muy comprados en dólares. En el mercado estamos muy cerca de una reversión y hay mucha saturación ya al alza, ¿sí? Y en commodities finalmente, ¿sí? Expectantes de pisos intermedios de importancia para grano, metales y petróleo. Veremos luego si son definitivos, al menos son pisos intermedios. Creemos que estamos en cercanía de pisos muy importantes para los commodities. A pesar de lo que la decisión que pueda tomar mañana la Fed, creemos que el mercado ya tiene mucho descontado y que hacia el próximo año podemos tener recuperación de commodities. Yo creo que indudablemente la recuperación de commodities y un recorte del dólar seguramente podría potenciar y hacer recuperar los mercados latinoamericanos que están por sí muy castigados, ¿sí? Principalmente todo lo que es la región, bueno, salvo Argentina que está en un contexto diferente, si se quiere, ¿sí? Pero bueno, Brasil, Colombia, México, todos han sufrido, Perú, Chile, han sufrido sus caídas fuertes en lo que respecta a la parte bursátil, así que muy atentos porque creo que podemos tener un 2016 de recuperaciones interesantes, ¿sí? Para cerrar finalmente, vuelvo a lo que decía Soros, gente. Dice, los mercados son irracionales, no racionales. El dinero está hecho para descartar lo obvio y apostar a lo inesperado. Entonces, pensemos de manera crítica la coyuntura, si esa es mi sugerencia. ¿Cuál es el mercado obvio? ¿Qué es obvio hoy? ¿Que los commodities sigan bajando o que el mercado comience a hacer piso o es inesperado que el mercado comience a hacer piso y empiece a subir? ¿Qué es obvio con respecto a la bolsa? ¿Qué es obvio y qué es inesperado con respecto al dólar? Atentos con eso. De alguna forma no nos va a dar certeza lo que va a pasar porque no hay herramientas que me den certeza, pero sí nos va a acercar hacia la probabilidad, ¿sí? Si estamos en un mercado que se mueve de manera cíclica, básicamente, y sobre el mercado la ciclicidad se da por saturación, entonces seguramente tenemos que estar pensando en los mercados inesperados, básicamente, porque seguramente en lo inesperado están las oportunidades, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, gente, espero que les sea útil y bueno, gracias una vez más a la gente de City Capital, digamos, por la invitación y bueno, no sé si tienen preguntas, estoy a sus órdenes, ¿no? Rubén, de verdad, muchísimas gracias. Creo que este es un tema que realmente genera valor y bueno, vamos a estar también contándoles, que sé que no es, este es el momento, pero vamos a estar contándoles un poco más acerca de nosotros, de cuál es la razón de City Credit Capital, qué hacemos y cómo podemos, yo creo que de la mano de todo el tema que viene haciendo Rubén, con el acceso que nosotros podemos darle al mercado, poder, digamos, abrir esas puertas y abrir ese gate que les permita estar invirtiendo en el mercado. Rubén, la invitación queda hecha también para continuar haciendo temas. Creo que ha sido un éxito el día de hoy. He visto gente de toda Latinoamérica. Realmente ha sido un foro que ha llamado mucho la atención en redes sociales y creo que de esto van a salir cosas muy importantes. Perfecto, perfecto, Juan, agradecido por la invitación, seguiremos adelante y la idea, bueno, gente, a seguir los mercados, que es nuestra pasión seguramente, si están hasta ahora metidos aquí en la charla seguramente porque también compartimos la misma pasión, así que bueno, será otra oportunidad, ¿sí? Un abrazo grande a todos, ¿sí? Rubén, muchas gracias. Un abrazo a todos y una buena noche. Chao, chao. Chao, chao.